Familiares y amigos despiden al exministro Marcelo Albornoz, quien murió este martes después de que la Corte Suprema confirmara su suspensión tras ser investigado por tráfico de influencias. Todo indica que el magistrado se quitó la vida. Michelle Bachelet acusó violaciones a los derechos humanos en Venezuela. En el informe luego de su visita al país, la alta comisionada de la ONU condenó las ejecuciones extrajudiciales y pidió que se detengan y se remedien los atropellos civiles. Se acabó el sueño del tricampeonato. En un deslucido partido, La Roja cayó inapelablemente ante Perú. Ahora la selección chilena deberá disputar el tercer lugar de la Copa América frente a Argentina. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hora Noticias. Junto a José Luis Repening, ya de vuelta, les vamos a contar cuáles son las noticias que marcan esta jornada, y precisamente una de ellas la adelantábamos en titulares. Hoy fue entregado el cuerpo del ministro Marcelo Albornoz a su familia y esta tarde será velado en una iglesia en Machalí. Bueno, recordemos que el juez de Alzada era investigado por graves faltas a la probidad y que todo indicaría que este martes se quitó la vida en su casa. Pablo Barza nos va a entregar más detalles. Adelante, Pablo, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Exacto, porque hace solo unos minutos acaba de salir la carroza desde acá, desde el Servicio Médico Legal en la sexta región, específicamente en Rancagua. La familia había llegado cerca del mediodía, vino a buscar el cuerpo. Todo estaba más o menos programado para las 11, 12 y inmediatamente acá comenzó este operativo para finalmente trasladar el cuerpo del ministro Albornoz hacia esta iglesia, la Barberena, en Machalí. Así que va a ser velado el cuerpo y finalmente el día de mañana va a ser cremado también acá en la ciudad de Rancagua. Pero este hecho lo dimos a conocer al mediodía de ayer. Ustedes lo recordarán cuando teníamos la primera información de que el ministro Marcelo Albornoz estaba sin vida al interior de su casa, específicamente en el segundo piso. Ya posteriormente de esto supimos más antecedentes. Llegó la Fiscalía, llegó la Policía de Investigaciones y ahí finalmente nos confirmaron que tenía esta arma en su mano, que tenía un impacto de bala en su cabeza y que finalmente esto habría provocado su muerte. Así que obviamente se vino a hacer acá los peritajes de rigor al Servicio Médico Legal, quienes confirman también que producto de este disparo, en este caso pierde la vida el ministro Marcelo Albornoz, profesor de la carrera de Derecho en la Universidad de la República, en el centro de Rancagua. Los alumnos estaban muy preocupados, muy acongojados, incluso se suspendieron las clases en horas de la noche. Solamente va a haber algún tipo de actividad, pero la mayoría de los alumnos se encuentra ya esperando a su profesor, en este caso en la comuna del sector de Machalí, bien digo, donde en este momento se está siendo llevado el cuerpo del ministro. En este caso, si lo resumimos, se da a conocer en el mes de marzo, se conoce esta primera instancia donde finalmente estaban estos tres ministros investigados por la falta de probidad, por enriquecimiento ilícito y en este caso prevaricación, que eran los casos más graves, las acusaciones más graves. En sí, ya después conocemos en abril, bien digo, finalmente que estaba este ministro Marcelo Albornoz siendo investigado, investigación que también lleva la ministra Rosa María Maggi y que se extendió prácticamente 4 meses, que fue el plazo máximo. Era un hecho que en este caso llamaba la atención de todos, era un hecho histórico. Nunca un juez de alzada había sido suspendido por el plazo máximo de 4 meses. Posteriormente se inicia esta investigación que termina hace algunas semanas y se conoce esta apertura del cuaderno de remoción para este ministro, en este caso porque tenía un contacto, un nexo con una persona, con el doctor Luis Arenas, que estaba siendo investigado por el tráfico de psicotrópicos y que en este caso le habría entregado dinero, cerca de 1,5 millones. Eso es al menos lo que se maneja en la carpeta investigativa de la ministra Rosa María Maggi. Pero esta mañana habló en mucho gusto el presidente Sebastián Piñera, se refirió a este caso y esto fue lo que nos dijo. Yo lamento la muerte del juez Albornoz, y especialmente cuando aparentemente fue un suicidio. Cuando hay suicidios es algo que a mí me llega muy profundo, porque uno se pregunta qué puede haber pasado por la mente de una persona para quitarse la vida él mismo. Pero junto con lamentar la muerte y expresar mis condolencias a su familia, yo también quiero decir lo que pasó en Rancagua es muy grave. Cuando la Corte Suprema abre un cuaderno de remoción, es decir, de expulsión de 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, es porque los hechos que ahí ocurrieron fueron muy graves y la investigación tiene que seguir adelante.
Calificación que no solamente le dio el presidente Sebastián Piñera, sino que también el ministro de Justicia el día de ayer, cuando se conoce esta noticia que incluso impactó en todo el Poder Judicial prácticamente, que incluso tuvo que salir el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Pero como les comentaba, en este caso se conoce al mediodía la muerte del ministro Marcelo Albornoz. Posteriormente comenzaron los peritajes de la Policía de Investigaciones de la Fiscalía y finalmente se conoce esta causa de muerte que habría sido este disparo, en este caso en su cabeza, del ministro Marcelo Albornoz. Fue un peritaje que duró cercano a los 5 o 6 horas prácticamente, pues al menos por la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones confirmaron este hecho y finalmente el cuerpo fue trasladado hasta acá, hasta el Servicio Médico Legal, donde se realizaron estos peritajes de rigor y ya ahora que lo que conocemos y que ustedes van a ver posteriormente también en la edición central, esta carroza que finalmente es llevada con el cuerpo del ministro hacia el sector de Machalí, donde va a ser velado y ya el día de mañana va a ser cremado y finalmente va a ser todo este proceso para la familia que está bastante acongojada y nosotros los vimos acá saliendo en la carroza, estaban muy tristes, no quisieron hablar obviamente con la prensa, decían, se excusaban que estaban apurados, así que es un hecho que llama la atención de toda la sexta región. Mucha gente acá que ha pasado por la vereda nos comentaban que era un hecho gravísimo también de lo que estaban investigando y que obviamente la investigación tiene que seguir, eso al menos es lo que nos comentaban. Pero para más detalles de lo que ocurrió el día de ayer, qué fue lo que ocurrió finalmente y si la arma estaba inscrita o no al nombre de, en este caso, ministro Marcelo Albornoz, pasemos a escuchar las declaraciones tanto de la Fiscalía como también de la Policía de Investigaciones. La cónyuge de la víctima junto a sus hijos salen del inmueble y después regresan y al pasar cierto instante la cónyuge concurre hasta la pieza donde se encontraba la víctima y lo encuentra lamentablemente fallecido y se da inmediato aviso a las autoridades. Se encontró un arma de fuego que estaba en las manos del occiso y esta arma está inscrita al nombre de él de hace bastante años. ¿Arma automática? Es una pistola, ¿cierto? 9 milímetros y está al nombre de él. Debidamente inscrita y que finalmente fue encontrada por los peritos de la Policía de Investigaciones. Pero también ayer se refirió el abogado del ministro Marcelo Albornoz, comentaba que derechamente, o al menos lo que él cree, es que finalmente tomó esta decisión el juez de alzada producto de esta apertura de este cuaderno de remoción y también de la suspensión por 4 meses. Ellos habían conversado el día anterior, dijeron que habían quedado también en un pacto de que iban a revisar la causa, iban a ver finalmente cómo podían en este caso contrarrestar esta decisión de la Corte Suprema, pero finalmente había quedado en eso. Comentaron que durante los últimos meses el ministro estuvo bastante fuerte, estuvo bastante atento de todo lo que ocurría, pero que finalmente nunca pensó que iba a finalmente tomar esta decisión, un suicidio al menos, lo que finalmente maneja tanto la Fiscalía como también lo que comentó la familia, que como ustedes lo escucharon, la familia sale a eso de las 6, 7 de la mañana, el ministro queda solo en un lapso de una hora y media y finalmente lo encuentran fallecido al interior de su habitación en su casa acá en la ciudad de Rancagua. Pero para más detalles pasemos a escuchar las declaraciones del abogado del ministro que conversó con nosotros el día de ayer. Las pruebas, más que ser pocas, eran pruebas ilícitas, pruebas que no pudieron haber sido usadas. El Código de Procedimiento Penal prohíbe usar la única prueba que había en contra de Marcelo Albornoz, que era una grabación obtenida en una causa que no tenía nada que ver con esta investigación administrativa. Ha sido un periodo duro para Marcelo Albornoz, pero se le veía firme y entero. O sea, imposible pensar en este resultado. Imposible pensar en suicidio, en mi opinión. Pero decir imposible después de que hay un suicidio resulta un poquito ridículo. Ustedes lo escuchaban, finalmente nadie lo pensaba, siempre se vio al ministro bastante atento, bastante compuesto, a pesar de la situación que era gravísima. Nunca en la historia del Poder Judicial, al menos moderno, se conoció esta suspensión por el plazo máximo de 4 meses, como también ahora la apertura de este cuaderno. Así que es un hecho, obviamente, que llama la atención de todos, de todo el Poder Judicial y también de todo el país. Un ministro que por primera vez en la historia también llega a este resultado, un juez de alzada en este punto. Así que también se refirieron desde el Congreso, la comisión investigadora tuvo palabras para esto.
obviamente lamentan la muerte del ministro Albornoz, pero también se dan a conocer que es un hecho que es muy grave, que tiene que seguir siendo investigado y que también todas las pruebas tienen que estar puestas sobre la mesa para finalmente decidir dentro de estos próximos 4 meses que tiene en este caso la Corte Suprema para finalmente o no saber si van a remover del cargo tanto a este ministro Marcelo Albornoz como también a Emilio Elgueta y Marcelo Vázquez. Así que para más detalles pasemos a escuchar a la presidenta de esta comisión investigadora del caso Jueces. Queremos que se esclarezca, ¿no es cierto?, la forma de la muerte del ministro de la Corte de Apelación, el señor Albornoz, porque creemos que no puede haber, ¿no es cierto?, ningún tipo de duda en relación a esta muerte y esperamos que tanto la Fiscalía como la PDI, ¿no es cierto?, quien corresponda, haga las investigaciones necesarias para esclarecer y que no quede ninguna duda de esta muerte. En este caso, eso es lo que piden no solamente desde la comisión investigadora, sino que también las palabras ayer que tuvo el ministro Hernán Larraín, como también todo el mundo político. Es un hecho que llama la atención, que es un hecho que es muy lamentable, es la muerte de una persona, finalmente un ministro de una corte de apelaciones, en este caso de la sexta región, y que es primera vez también que se ocurre este hecho en la historia. Así que obviamente nosotros seguimos atentos a todo este movimiento. En este caso ya el ministro debe estar llegando a la iglesia en el sector de Machalí y obviamente nosotros también les vamos a comunicar a través de nuestras plataformas digitales. Bien, nos vamos a mantener entonces muy pendientes de la información que vaya surgiendo. De todas maneras, nadie esperaba un desenlace de esta envergadura. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en otras informaciones, un funcionario de Carabineros y su acompañante resultaron heridos a bala cuando intentaron repeler un asalto del que eran víctimas en la comuna de Maipú. Hoy se encuentran internados en el Hospital El Carmen. Los detalles de lo ocurrido los tiene Jessica Camblor. ¿Qué tal, Jessica? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, y esta situación se da justo cuando minutos antes este funcionario de Carabineros en compañía de un amigo habían girado dinero desde un cajero automático ubicado ahí en el sector de Avenida Pajaritos con calle Chacabuco, todo esto en la comuna de Maipú. Hacen el retiro de dinero, avanzan un par de metros desde donde se ubica ese dispensador y son intimidados por una pareja, un hombre y una mujer que le exigían entregar todas sus pertenencias. El funcionario de Carabineros que se encontraba de franco en día libre a la hora de este asalto y su amigo no dudaron en oponer resistencia, intentar evitar el delito y eso hizo también que la respuesta de uno de estos delincuentes fuera inmediata. Extrae un arma de fuego y les dispara en al menos 6 oportunidades. El funcionario de Carabineros que se encontraba en su día libre recibió un impacto de bala en el hombro izquierdo, su amigo un impacto en el pecho, pero heridos y todos se levantan del suelo y comienzan a correr detrás de estos dos sujetos y a pocos metros del lugar finalmente logran arrestarlos. Se trata de una mujer de 19 años, identificada como Scarlett Negrete Pardo, y su compañero de delito, Cristian Fuensalida Escobar, de 32 años, que es quien dispara en contra de estas dos personas en este intento de asalto en la comuna de Maipú. Importante mencionar que tanto el funcionario de Carabineros como su amigo se encuentran ya a esta hora en estado leve. Claro que se mantienen internados en el hospital de ahí de la comuna de Maipú. Tenemos declaraciones por parte de Carabineros que nos cuentan más detalles de este procedimiento. Una persona de civil que se encontraba efectuando una transacción, un giro de dinero al interior de una sucursal Servistado, acá en el sector céntrico de la comuna de Maipú, quien además era acompañada por un carabinero, quien se encontraba en su día libre. Una vez finalizada esta transacción bancaria al interior de este cajero, ambos salen de esta dependencia y mientras transitaban por calle Chacabuco, en dirección al sur, fueron interceptados por dos personas, por cuanto el victimario de manera inmediata y exaltada rápidamente acciona los armamentos que portaba en contra de la persona civil y del carabinero, provocándole a ambos lesiones por impacto balístico, tanto en la zona del pectoral como también en el hombro izquierdo del funcionario de Carabineros.
Y fíjense que no es el único procedimiento policial que se gestó durante esta madrugada en la comuna de Maipú. Allí mismo, funcionarios de Carabineros estaban realizando un patrullaje preventivo cuando se percatan de la presencia de un vehículo con 3 tripulantes a bordo, todos en actitud muy sospechosa, igual que el recorrido, que era muy lento, mirando todo lo que había alrededor. Consultan, de hecho, la patente del automóvil y allí dan con el punto que les llamaba también la atención. El vehículo tenía encargo por robo, puntualmente del 27 de junio del año pasado, y había sido sustraído en la comuna de Cerro Navia. Visualizan entonces a estos sujetos ahí en la comuna de Maipú, en el sector de Pajaritos con Jorge Délano, y comienzan desde esa intersección a seguirlos muy detrás para que los delincuentes no se dieran cuenta, pero sí los vieron. Y ante la presencia de Carabineros, uno de estos sujetos que iba ocupando el puesto del copiloto no dudó en amedrentar a los funcionarios policiales, muestra por la ventanilla con el vehículo en movimiento un arma de fuego y continúan con la huida. Claro que alcanzan a llegar hasta el sector de Neptuno con José Joaquín Pérez, todo esto en la comuna de Cerro Navia, donde finalmente otro equipo de Carabineros les corta el paso y así se logra detener a estos 3 sujetos. 2 adultos, un menor de 17 años, todos cuentan ya con antecedentes penales previos por diversos delitos. Conversamos también con Carabineros con respecto a este caso. Mire. El personal policial le hace diversas indicaciones para que los ocupantes de este móvil detengan la marcha a modo de ser fiscalizado, y es en ese instante donde el vehículo se detiene, los carabineros descienden de la patrulla en dirección a la fiscalización, y en determinado momento el copiloto de este vehículo exhibe mediante la ventana un armamento tipo pistola, apuntando directamente a los carabineros, ante lo cual el personal se repliega, rápidamente busca cobertura, instancia que fue aprovechada para los individuos continuar la huida en este móvil. Procedimiento exitoso entonces por parte de Carabineros. Esta persecución que se inicia en la comuna de Maipú termina en el sector de Cerro Navia con la detención de estos 3 sujetos. De hecho, se recupera el vehículo que les mencionaba, tenía encargo por robo desde fines del mes pasado, y también al interior del vehículo se logró ubicar armamento, la mayoría a fogueo, pero una de estas armas estaba ya modificada y lista para ser disparada, la misma con la que se intimidó e intentó frustrar este operativo policial. Así que estos 13 detenidos, 2 adultos y un menor, van a ser formalizados durante esta jornada. Atentos estaremos entonces. Muchas gracias, Jessica. Bien, y seguimos con noticias policiales. Minutos de terror vivieron un grupo de clientes de un local comercial que fue asaltado por un grupo de delincuentes. El violento robo ocurrió en una sucursal de la cadena Servipar, que estaba al interior de un supermercado, en la comuna de Pudahuel. En un registro que captó uno de los clientes, se ve cómo los sujetos encapuchados intimidan a los clientes y a trabajadores del local. Son imágenes realmente impactantes. En punto muerto se encuentran las negociaciones entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación, todo para intentar destrabar este paro docente. Esta mañana, en una entrevista con el programa Mucho Gusto de nuestro canal, el presidente Sebastián Piñera se mostró disponible a conversar directamente con el magisterio. María José Purches nos amplía esta información. Adelante, María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, fue bastante agitada la agenda durante esta mañana, pasada las 7 de la mañana. De hecho, las cámaras de la Unidad de Control de Tránsito reportaban barricadas a la altura de Américo Vespucio Oriente con Avenida Guanaco, donde se estarían realizando estas manifestaciones, y Carabineros encuentra panfletos relacionados al paro docente. Todavía se investiga estos hechos, porque lo cierto es que estos panfletos no tenían ninguna firma. A esa misma hora, horas después, el presidente Sebastián Piñera, en entrevista con el programa Mucho Gusto, tú lo decías, se refería a esta problemática que ya va por su 5ª semana consecutiva de paralización de trabajo docente. El presidente Sebastián Piñera, en ese sentido, fue enfático en recalcar que hasta este minuto se le ha dado respuesta a 9 de las 12 demandas que componen el petitorio del Colegio de Profesores, e incluso recalcó que en los últimos años se les ha aumentado cerca de un 30% el sueldo a todos los profesores de la educación pública de nuestro país.
Es en ese sentido que él enfatiza de que las negociaciones no deberían prosperar porque ya se ha ofrecido todo lo que ha estado a la mano del Ministerio de Educación. Incluso él asegura de que los profesores deberían dejar este estado de intransigencia que él asegura han tenido para poder deponer este paro y continuar con las clases. Un presidente responsable no es aquel a que le dice a todo que sí, sino el que aborda todas las preocupaciones y es capaz de repartir los recursos. Esas fueron sus declaraciones en el programa Mucho Gusto y en ese sentido le envía un mensaje al Colegio de Profesores diciendo que si él se sienta en la mesa de negociación y esta actitud a él le asegura de que se van a retomar las clases, él lo haría inmediatamente. Sin embargo, el Colegio de Profesores ha sido bastante enfático en señalar en que se debe dar respuesta a estas 3 demandas que componen las piedras de tope de esta negociación. Pasemos a escuchar entonces parte de las declaraciones que dijo el presidente Sebastián Piñera. Escuchemos. Y por eso yo quiero decirle a los profesores que yo valoro, aprecio el trabajo que hacen los profesores, pero creo que este paro no se justifica y por eso lo que le hemos dicho siempre, las puertas del diálogo van a estar siempre abiertas, pero no es posible que tengamos 600.000 niños con riesgo de perder el año escolar por un paro que, en mi opinión, no se justifica. Mire, si yo pensara que sentándome a la mesa podemos resolver el problema, lo haría inmediatamente. La ministra, ¿qué hizo? Le pidió al subsecretario, si este es un equipo, el presidente, la ministra, el subsecretario, somos un equipo, estamos en contacto entre nosotros. Y por tanto, siempre el gobierno estuvo sentado en esa mesa. Claro, y el presidente también se refería a las constantes declaraciones del Colegio de Profesores donde lo invitaban a también ser parte de la mesa de negociación de estas 12 demandas que se han levantado y que tienen motivado entonces esta paralización de actividades. En ese sentido, él asegura de que el gobierno es uno solo y que a través del subsecretario y de la ministra de Educación se han entablado todas las declaraciones que él también podría decir eventualmente si es que él también participara de esta mesa. En ese sentido, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, esta mañana levantó una actividad junto a una serie de apoderados de la educación pública en un programa que le llamó Apoderados Empoderados. Ahí estuvo la ministra de Educación con un conjunto de padres quienes también abordaron este tema de la paralización de los docentes. La ministra, por su parte, aseguró de que ya se han diseñado una serie de medidas de contingencia para poder abordar esta falta de clases. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con entregar material pedagógico en 280 escuelas públicas, sobre todo aquellas que tienen menos rendimiento. Escuelas del programa Escuelas Arriba se les entregará material para reforzamiento en el caso de que no tengan clases. Ahí los estudiantes pueden seguir avanzando con los contenidos. De la misma manera, en un portal que se llama yoestudio.cl se ha desplegado también material pedagógico y ahí la ministra era enfática en señalar que cerca de 300.000 apoderados ya han ingresado a este portal en busca de material para continuar con el aprendizaje, lo que demostraría a juicio de la secretaria de Estado de que existe una necesidad constante de poder aprender y en ese sentido se debería de poner el paro. Otra de las medidas tiene relación con la JUNAEP, porque esta entidad ya señaló que cerca de 12 millones de raciones no se habrían entregado en estas 5 semanas de paralización del trabajo docente, lo que constituye una pérdida económica de 2.000 millones de pesos. La JUNAEP también ha sido enfática en señalar que si el paro no se depone, las cifras potenciales a fin de año de pérdidas económicas estarían cerca de los 10.000 millones de pesos. Biobío hasta este minuto es la comuna más afectada y de todas maneras desde el gobierno se está haciendo un catastro comuna a comuna para poder ir abordando este tema de la alimentación. En Chiloé, por ejemplo, otro de los problemas que ha mencionado la ministra tiene que ver con la entrega de beneficios de los estudiantes. Todavía no se han podido entregar ningún computador, que es parte de los beneficios que se entrega a los estudiantes de séptimo básico. Pasemos a escuchar entonces las palabras que dijo la ministra de Educación, Marcela Cubillos, esta mañana.
Siempre hemos dicho que el problema de interlocución jamás ha estado en el Ministerio, que nosotros tenemos y hemos mantenido siempre una puerta abierta al diálogo, pero el tema también es quién tiene el liderazgo o la capacidad al interior del Colegio de Profesores para terminar con esta paralización de actividades. Las divisiones o las discusiones al interior del Colegio de Profesores no nos corresponde a nosotros ni siquiera opinar, son de ellos. Claro, la ministra de Educación hacía hincapié en estas divisiones que se han mostrado por parte del Colegio de Profesores, asegurando que existirían estas disputas internas en relación a lo que ha ocurrido con el vicepresidente del gremio, Jaime Gajardo, quien el fin de semana era el principal actor que llamaba a continuar con la paralización de actividades y en ese sentido rechazar la propuesta del gobierno. Llamó entonces a Mario Aguilar, el presidente del gremio docente, a que pudiera dirigir este movimiento y poder entrar a clases, porque es lo que ha sido enfática la ministra en señalar de que las negociaciones solo continuarán en el caso de que los docentes puedan volver a clases. Se entregó una carta por parte de Jaime Gajardo junto a un conjunto de profesores al Mineduc señalando una nueva propuesta, una nueva estrategia de salida a este paro docente. Escuchemos entonces parte de esta estrategia. Queremos dejar muy en claro que no existe ninguna pugna interna ni tampoco divisionismo. Y yo quiero decir que después de la consulta que hace el magisterio, donde un 73% rechaza la propuesta última entregada por el ministerio, hemos tenido una conducta de parte de la autoridad, de la ministra, del presidente, donde han anunciado descuento de subvenciones, no más recuperación, que no se van a pagar los sueldos como corresponde, no hay acuerdo sobre esa materia y han lanzado toda una ofensiva de represión, de amedrentamiento, de crear el temor. Y lo último que se le ocurre al presidente es decir de que aquí hay una pugna interna. Otro de los datos que fue entregado por Jaime Gajardo tiene relación con la amplia aceptación ciudadana de este movimiento docente. Él asegura de que están todas las condiciones para poder seguir con esta paralización de actividades, puesto que ya veíamos en la encuesta Academe este lunes que el movimiento de los profesores tiene una aceptación que supera el 70%. En ese sentido, él fue enfático en que se debería nuevamente iniciar una mesa de negociación donde participe la ministra, el presidente o quien sea necesario para poder ir destrabando esta negociación. En contraste a estos dichos, por ejemplo, también tomaron partida de este conflicto los apoderados del Servicio Local de Educación Barranca, quienes pertenecen a 54 establecimientos, 23 jardines infantiles de la comuna de Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia, responsables de cerca de 23.000 estudiantes. Esta mañana, luego de participar de una actividad oficial junto a la ministra de Educación, se dirigieron hasta las oficinas del Colegio de Profesores a entregar una carta a la directiva nacional señalando que ellos no están de acuerdo con esta paralización de actividades y que son los niños los principales afectados de esta movilización. Escuchemos entonces parte de sus declaraciones. Nosotros los padres sentimos que hoy en día, o me das todo o no levanto el paro. Y la verdad es que el Ministerio ha dado respuesta a nuestro modo de ver a las peticiones del colegio. Y el colegio dice o me dan todo o nada. Nosotros venimos a pedirle al colegio de profesores que por favor tomen una posición un poco menos intransigente. El daño ya ha sido causado. Padres, apoderados, profesores de Chile, no puede existir una decisión que afecte y dañe a nuestros hijos. Si lo hacemos perdemos nuestro respeto, cultura, amor y seremos más pobres en educación. Sobre esta intransigencia a la que se le acusa al Colegio de Profesores, Mario Aguilar conversó con nosotros esta jornada durante la mañana y nos señalaba de que las necesidades que se han planteado en este petitorio, que está compuesto por 12 demandas, son necesidades reales de la sociedad chilena. Y en ese sentido ellos van a llegar hasta las últimas circunstancias, aún cuando asegura el gobierno estaría apostando al desgaste del movimiento. Según cifras del Mineduc, el paro tiene un 15% de adhesión y estaría afectando a cerca de 600.000 estudiantes hasta este minuto. Sin embargo, Mario Aguilar asegura de que tienen que darle respuesta aparte de este petitorio a estas 3 piedras de tope, porque de lo contrario las bases finalmente son las que votan y sería básicamente imposible de que se pudiera aprobar una propuesta. Escuchemos entonces las declaraciones de Mario Aguilar.
En el fondo el gobierno, más que estar gastando esfuerzo como en ir desprestigiando o tratar de minimizar este movimiento o de desprestigiarlo, lo que el gobierno debe hacer es esfuerzo en que reanudemos la mesa de diálogo y que reanudemos las conversaciones. Yo lo que pido es que nos centremos en eso. Dialogando y conversando la gente se puede entender y podemos encontrar soluciones. Nosotros tenemos flexibilidad para buscar caminos de respuestas que a lo mejor no sean inmediatas, tal vez que busquen otras fórmulas de solución, pero eso se hace conversando, no cerrando la puerta ni pegando portazos. Muy complejo entonces el escenario para el gobierno. Hoy día se entregaron los resultados de la encuesta Criteria, donde se anuncia una desaprobación para el presidente Sebastián Piñera de un 61%, y en ese sentido el mal manejo en materia de educación y el no acoger las demandas sociales son parte de las motivaciones de esta baja cifra. Nosotros seguiremos atentos entonces a la evolución del paro de los profesores. Esta noche a eso de las 20 horas está convocado un cacerolazo, el cacerolazo de los patipelados 2.0, donde se debería abordar esta situación, el conflicto que llevan adelante el Colegio de Profesores, y donde también participarán todos los actores de la educación, los mismos que estuvieron ayer en la marcha por la educación convocada por EBEP, este espacio de vinculación docente por una nueva educación pública. Perfecto, María José, muchas gracias. Cambiamos de tema porque esta mañana la Intendencia Metropolitana entregó los primeros resultados del Plan Autopista Segura, una iniciativa que busca disminuir los delitos que se producen en las principales rutas. ¿Cuáles son las conclusiones de este plan en sus primeros 4 meses de funcionamiento? Se lo preguntamos a la periodista Daniela Valdés. Daniela, buenas tardes. Hola Priscila, muy buenas tardes. Claro, fíjense que este plan comenzó a funcionar el 14 de marzo, ya cumplió 3 meses y se ha hecho el primer balance, porque es un plan que, como tú bien decías, está en conjunto no solo con las autoridades de transporte, sino que también con personal de las autopistas y además carabineros, para poder, además de identificar, disminuir, por supuesto, los delitos que allí se producen. Les he dicho yo que básicamente es muy importante para llevar a cabo este plan las cámaras de seguridad que tienen las autopistas, que no normalmente son utilizadas como medios de prueba para carabineros y que ahora se suman para poder generar algunos indicadores de infracciones o de delitos que se cometen al interior de estas autopistas, porque normalmente recordemos que hay un funcionario de carabineros que está en las centrales de cámaras de las autopistas y que normalmente coopera dando información a las policías, pero ahora se ha reforzado esa alianza y se han generado estos indicadores entonces para poder saber qué delitos se están cometiendo. Fíjense que las cifras, lo que han arrojado en este primer balance, dicen que lo más importante, el 20% de los conductores que circula por estas autopistas lo hace sin placa patente, pero además posee antecedentes penales, y esto tiene que ver además con que en el 90% de los portonazos se utiliza vehículos que no tienen placa patente, así que también ahí puede haber alguna relación. Además, de hecho, se han podido detectar varios vehículos que han participado, por ejemplo, en el delito de gemeleo, que es este delito que hemos visto últimamente, que tiene que ver con el robo de placas patentes que luego son utilizadas en autos antiguos u otros autos para así cometer delitos. Además, se han detenido conductores por receptación, varios conductores por documentación falsa, y todo eso ha arrojado más de 718 autos que han sido sacados de circulación, además de 141 conductores detenidos, un importante número de ellos por documentación falsa. Vamos a partir escuchando el balance que hizo la Intendenta de Santiago de estos primeros 3 meses del Plan Autopista Segura. Lo cierto es que ha logrado sacar una enorme cantidad de vehículos de circulación que tenían lamentablemente patentes adulteradas o estaban ausentes sus patentes, o sus conductores tenían antecedentes penales con órdenes de detención vigente. Y en ese sentido, obviamente que aquí hay una gran contribución de nuestros carabineros de tránsito a la persecución del delito y a la prevención de próximos delitos. Las autopistas lamentablemente son utilizadas muchas veces por los delincuentes para arrancar. Y la intendenta hacía también un anuncio de que se van a hacer todos los esfuerzos para poder comprar nuevos vehículos motorizados, motos, para los carabineros de la Prefectura de Tránsito, que son quienes están trabajando especialmente en este plan Autopista Segura. Fíjense que ha dicho el general de Tránsito y Carreteras que lo que se ha hecho es un servicio nuevo que se va a poner de manera permanente, que se evalúa cada 15 días. ¿Cómo funciona? Bueno, hay fiscalizaciones estáticas que tienen que ver con los carabineros que normalmente están en las autopistas de punto fijo, realizando controles
controles y además hay un grupo de carabineros de motos que ellos se mueven de manera dinámica, por supuesto, por la autopista para así realizar varios controles y así poder disminuir estas infracciones y también delitos. Escuchemos lo que dijo el general a cargo de la Prefectura de Tránsito y Carreteras. Ingresamos a la autopista a efectuar controles dinámicos a través de las motos tránsito y esto nos ha permitido, en el fondo, detectar una cantidad importante de delitos. No tan solo vehículos que transitan sin su placa patente o la ocultan o la alteran, sino que también personas que transitan o conducen con certificados de revisión técnica falsos, licencias falsas, adulteradas, falsificadas, etcétera. Más de 700 autos sacados de circulación entonces y más de 400 detenidos en este plan que, como les comentaba, lleva 3 meses porque comenzó en marzo de este año y se hace este primer balance, pero estos servicios están ya de manera constante. Entonces ha dicho el general que se van a evaluar cada 15 días para poder tener estadísticas y principalmente tienen que ver o se buscan realizar para poder sacar estos vehículos que circulan sin placa patente y que en su mayoría tienen que ver con otros delitos. Por ejemplo, muchos de ellos se han vinculado a delitos de portonazo. Les comentaba yo que más del 90% de esos delitos se realizan sin la placa patente, así que también es un control, una fiscalización que se puede llevar a cabo a través de estas fiscalizaciones dinámicas que decía él estaban a cargo de los motoristas de tránsito. Eso paralelo entonces a los controles que se hacen de manera estática que tienen que ver, por ejemplo, con los que se hacen de velocidad, con la pistola, por supuesto, de velocidad y que también se realizan en las autopistas. Además, por supuesto, de las fiscalizaciones para evitar los vehículos que andan por aceptación, la documentación falsa, que la verdad es que ha sido una cifra bastante sorprendente también y que por supuesto va a estar al mando de la policía para poder así disminuirlo y se vuelve a hacer una nueva evaluación entonces en 3 meses más. Priscila, José Luis. Claro, mientras se realicen estas fiscalizaciones o estos controles con todas las medidas de seguridad no hay problema. Ahora los pórticos también cuentan con esta tecnología para medir la velocidad, pero no se pueden utilizar para eso. Tiene que hacerlo, lo debe hacer Carabineros. Vamos a estar entonces muy pendientes de aquí a 3 meses más. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, y esta jornada, desde las 11 de la mañana, se realizó la marcha convocada por trabajadores de la salud. La protesta, que en Santiago comenzó en la Plaza de la Constitución, fue en rechazo a las reformas a las ISAPRES, FONASA y al colapso en recintos hospitalarios. Esta manifestación también se realizó en Valparaíso. Vamos a tomar contacto con Leonardo Acuña, quien nos va a detallar lo ocurrido. Adelante, Leonardo, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en Parque Italia, Valparaíso, marcha multitudinaria. La imagen es completamente en directo de nuestro compañero Amador Sepúlveda, lo que ustedes pueden apreciar. Una cerca de 5.000 personas que ya se han ido retirando en este sector de Valparaíso. La marcha comenzó en Plaza Sotomayor y fue avanzando por todo el centro de Valparaíso hasta llegar al acto final acá en el sector del Parque Italia. Como lo decían ustedes, aquí el movimiento principal que los hizo salir a la calle fue principalmente la espera en los recintos hospitalarios, bendigo. Hoy se cumple 1 año de la muerte de la pequeña Amelia. Nosotros podemos ver ahí algunas pancartas, unas fotografías. La menor de 1 año y 9 meses que lamentablemente falleció producto de que no habían camas en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. 1 año y 9 meses tenía esta menor. Los padres la llevaron, tenía algún tipo de resfrío que se fue complicando y lamentablemente por no tener cama finalmente esto se complica y termina falleciendo. Esta espera en los recintos hospitalarios hizo salir en primera instancia a sus padres para que ustedes hagan una idea y también a cada una de las personas que nosotros podemos ver acá. Se han ido retirando algunas personas, pero aproximadamente hay que decir que llegaron entre 5.000 y 6.000 personas. Una marcha completamente pacífica, una movilización que se registró acá en Valparaíso. Hay que mencionar, como les decíamos, que afortunadamente todo esto ha sido completamente pacífico acá en Valparaíso. La marcha comenzó, como lo mencionábamos ahí en el sector de la Plaza Sotomayor, fue avanzando, estaba convocada a eso de las 11 de la mañana, pero comenzó aproximadamente al mediodía. Comenzó a
avanzar por este sector, por el centro de Valparaíso, y luego se fue avanzando hasta llegar acá, el sector de Parque Italia, donde se comienza a hacer un acto final. Dicen que hay cosas positivas, como por ejemplo estas enfermedades que se agregaron al auge, estas 5 enfermedades que se han agregado el día lunes, pero lo cierto es que ellos están reclamando un plan de fondo finalmente, las ISAPRES, la AFP, todo lo que tiene que ver más bien con el tema de la salud, y lo que implica principalmente acá Valparaíso es la espera en los recintos hospitalarios, que implica directamente o se vio involucrada la pequeña Amelia, donde exactamente hace un año falleció esta menor de 1 año y 9 meses, esperando una cama producto de un resfrío que fue mal cuidado, la enviaron hacia su casa y luego ya no habían camas para hospitalizarla y lamentablemente termina falleciendo. Son sus padres la bandera de lucha que se ha hecho acá en Valparaíso. Nosotros pudimos conversar con ellos frente a esta situación y pasemos a revisar justamente lo que ellos nos dijeron. Hoy, 4 de julio, se cumple un año de la muerte de Amelia en manos del sistema de salud público, producto de que una doctora le negó una cama en el hospital Carlos Van Buren. Hoy día nos organizamos con los vecinos, los porteños, con los trabajadores, con los estudiantes, los mismos profesores que también se encuentran movilizados para exigir dignidad. Dignidad en la salud, dignidad en la educación. Hoy día los usuarios de la salud pudimos emplazar a los trabajadores, pudimos emplazar a los estudiantes a que la lucha por la salud es una lucha transversal. Entendemos que la lucha por la salud en Valparaíso, necesitamos un hospital materno infantil, necesitamos reconstruir el CEFAM del Cerro Las Cañas. Luchando por los derechos humanos. Ahí estaban las declaraciones justamente de los padres de Amelia, también, como lo decíamos, algunas declaraciones de los asistentes. En la imagen que nosotros podemos ver se mantiene ahora el acto acá en este sector de Valparaíso, pero hay que mencionar que esta marcha también se registró en Santiago, en la región metropolitana, desde la Plaza de la Ciudadanía hasta el Ministerio de Salud. Marcharon y bastantes asistentes también. La idea de ellos principal era entregar una carta al Ministerio de Salud por cada una de sus demandas. Fue multitudinaria también la marcha y habían, como lo decíamos, algunas concordancias con esta marcha en específica. Se hizo una fuerza en conjunto y comenzaron a marchar. Esa marcha en Santiago comenzó más bien entre las 11 y las 11:15. Esta en Valparaíso comenzó un poco más tarde, pero la idea principal era poder dejar esta carta ahí en el Ministerio de Salud para que se pudiesen escuchar más bien sus demandas. Como lo decíamos, desde la Plaza de la Ciudadanía hasta el Ministerio de Salud, donde tenía que terminar esta marcha que comenzó a eso de las 11:15 de la mañana. Pasemos a revisar justamente unas declaraciones del Consejo de Usuarios que conversó con nosotros ahí en la región metropolitana de Santiago. Escuchemos. Hacemos la unidad con los trabajadores, los usuarios, los estudiantes, para decirle a Chile que queremos, qué salud queremos para Chile y que ya basta de que la gente nuestra se siga muriendo en las postas, que basta que la gente se siga esperando en la lista de espera, que además hoy día el señor Mañalich lo más probable es que nos saque por secretaría. Nosotros sabemos lo que significa eso. Ahí estaban justamente las declaraciones. Claro, es bastante multitudinaria la marcha que se ha registrado ahí en Santiago. Tenía que terminar, como lo decíamos, en el Ministerio de Salud. La idea principal era entregar esta carta con algunos de los petitorios que tenían entonces en este sentido. Hay que mencionar el tema principal de esta marcha que se registró hoy es la salud. Hay bastante el tema de la espera en los recintos hospitalarios, las AFP también, que es un tema que se está demandando ya de manera global, por lo menos en nuestro país, en Valparaíso, también en Santiago, donde la idea principal era llegar al Ministerio de Salud. Pudimos conversar también con algunos otros representantes allá en la región metropolitana de Santiago, donde se registró esta marcha que también fue multitudinaria. Veamos lo que nos dijeron. Tenemos que oponernos a que se nos sigan muriendo los pacientes, a que sigan sin la atención de calidad y sin las camas que requieren. Es el momento que todos juntos, los usuarios, los trabajadores de la salud, demos un pase fuerte, demostrar nuestra alianza, y hoy día estamos todos aquí en la calle para decir fuerte y claro que nos oponemos a la reforma privatizadora de este gobierno y que vamos a estar en alianza con nuestros usuarios para que tengan la salud digna y pública que se merecen. Mira, salimos a la calle en apoyo a los usuarios, en apoyo a los pacientes que están en estos momentos reclamando por algo que el sistema ya no está dando abasto. Dejamos con ustedes a esta gran
Una marcha, lo decíamos, que se registró ahí en Santiago y que también se está llevando a cabo en este momento su acto final en Valparaíso. Pasamos a ver lo que está ocurriendo en este momento. Decíamos, la marcha que comenzó en Santiago, 11:15 de la mañana, acá en Valparaíso un poco más tarde, al mediodía, llegaron muchas personas, ya se han ido retirando, por lo menos acá en Valparaíso hablamos de aproximadamente unas 5.000, 6.000 personas que llegaron acá hasta Valparaíso para marchar. El tema principal, la salud, espera en los recintos hospitalarios, en la bandera de lucha que llevan los padres de Amelia, esta menor que falleció hace exactamente un año, la menor de 1 año y 9 meses que murió esperando una cama ahí en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Perfecto, Leonardo, muchísimas gracias. Bien, ya es hora de revisar contenido que se encuentra en nuestras plataformas. El presidente de la República, Sebastián Piñera, decidió hacer una serie de cambios a la Comisión de Medicina Preventiva y de Invalidez, el COMPIN, luego de los hechos de violencia por parte de los usuarios tras problemas con sus licencias médicas. Entre las reformas que más destacan es que las licencias médicas que sean presentadas ante el COMPIN deberán ser resueltas en un plazo máximo de 30 días. Para conocer todos los cambios, no duden en visitar nuestro sitio ahoranoticias.cl. Mire, una mujer de 24 años, conductora de una aplicación de transporte de pasajeros, fue apuñalada por delincuentes que intentaron asaltarla. La víctima se percató de este hecho y tras lanzar sus pertenencias por la ventana, fue atacada entonces con un arma blanca. Gustavo Gallardo nos tiene más detalles. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Luis, ¿cómo te va? Así es, mira, hay unas cámaras de seguridad del sector que alcanzaron a captar en parte, digo en parte porque la verdad es que este lugar durante la noche, que es más bien una zona residencial, pero al mismo tiempo también que colinda con una especie de parque industrial donde hay bastantes empresas, es bastante oscuro durante la noche, por lo tanto las cámaras algo alcanzaron a captar a lo lejos de un vehículo más bien de color blanco que llegó hasta este lugar, primero redujo la velocidad y posteriormente se aprecia que en la oscuridad hay una mujer que desciende de él, que es la conductora, una vez que ella fue amenazada, en este caso por dos sujetos, dos hombres, quienes la abordaron tras llamarla a través de una aplicación InDrive en el centro de Concepción, en el sector de la Plaza Perú. Posteriormente ellos tomaron en dirección hacia la comuna de Talcahuano por la rotonda Paicaví, posteriormente también por esta misma avenida hasta llegar hasta donde nos encontramos, que es el sector del Valle Escondido, siempre en la comuna de Concepción. La mujer se percató que estos dos hombres que la abordaron aparentemente tenían la intención de asaltarla. Fue en ese instante cuando ella bajó el vidrio, comenzó a lanzar sus pertenencias, entre ellos, por ejemplo, su cartera, para evitar que le robaran precisamente sus documentos o algunas cosas que ella tenía ahí guardadas. Fue en ese momento cuando los sujetos se percatan de esta situación y la agreden con arma blanca. La dejaron herida aquí en este lugar y trataron, de hecho, posteriormente de escapar en el vehículo de la víctima, pero este contaba con un sistema de cortacorrientes. Debido a estas situaciones que finalmente los sujetos escapan a pie por este sector hasta la avenida Paicaví, la autopista, donde se les pierde su rastro. Bueno, este registro, como también algunos elementos como testigos, personas que le prestaron ayuda a la víctima y también conductores de esta misma aplicación que llegaron a auxiliar a esta mujer, son hoy día los elementos que está reuniendo la Policía de Investigaciones para poder dar con los autores de este asalto y también de este ataque a esta mujer. Afortunadamente, esta conductora de 24 años de edad se encuentra fuera de riesgo vital, pero todavía internada en el Hospital Regional de Concepción. Escuchemos las declaraciones que tomamos durante esta mañana con la Policía de Investigaciones que está investigando este caso. Una conductor de la aplicación de transporte de pasajeros InDriver fue contactada por dos sujetos en la Plaza Perú, en la calle Chacabuco específicamente, quienes la trasladaron, ¿cierto?, por calle Paicaví, ¿cierto?, y diversas calles de la comuna, para finalmente en el sector de Valle Escondido, esta conductor, ¿cierto?, se dio cuenta que iba a ser asaltada y comenzó a arrojar al exterior sus pertenencias. Fue en este preciso momento que estos sujetos, ¿cierto?, comienzan a agredirla con arma cortopunzante, provocándole diversas heridas en su cuerpo. La lesión más compleja que tenía esta mujer, de acuerdo a la información proporcionada por la Policía de Investigaciones, fue precisamente un corte que le realizaron bajo una de las axilas. Esa es la lesión de mayor cuidado, pero
tras ser intervenida durante la noche. Afortunadamente logró salir del riesgo vital en el que se encontraba y posteriormente ahora ya, y de acuerdo a la información proporcionada por la propia policía, es que ella se está recuperando en el hospital regional. Hubo personas acá muy cercanas a este lugar que trabajan en estas especies de galpones que hay en este sitio y que durante la mañana nos comentaban que pese a que este lugar es bastante tranquilo durante el día, la noche prácticamente se vuelve muy inseguro precisamente porque carece de luz en varios sectores y también incluso en una zona aquí muy cercana que está habitada. Hay muchísimos departamentos que se están construyendo y también hay viviendas y nos han señalado la misma situación, que de noche se vuelve un tanto intranquilo e inseguro para quienes trabajan y habitan en este lugar. Escuchemos algunas declaraciones de quienes habitan y trabajan en este sitio. Tranquilo por lo general, o sea, nosotros hemos transitado por este sector en las noches y no ha pasado nada. Pero como te digo, es eso nada más. ¿Qué te parece lo que le ocurrió? No, trágico. Primera vez que me entero de que llega a pasar algo así en este lugar, pero encuentro que es algo totalmente inconsciente, ya que si le asaltaron, por último, llévense el auto, pero de ahí a llegar a atentar contra la vida de la persona es algo totalmente inhumano. Bueno, recordemos que también en la Cámara Alta, en el Senado, en la Comisión de Transportes, ya fue aprobada en una primera parte esta tramitación de la denominada Ley Uber, donde se van a colocar distintos elementos para tratar de normar todas estas aplicaciones, entre ellas, por ejemplo, la licencia de conducir. También se va a exigir que se tenga una preparación distinta por parte de los conductores, cierto tipo de vehículos también que tengan ciertas características, correspondan a cierto tipo de años. Y, por cierto, todo esto pretende normar y regularizar que este tipo de situaciones, por ejemplo, delictuales, tampoco no ocurran. José Luis. Gustavo, muchísimas gracias. Que tengas buenas tardes. Ya, cambiamos de tema. Hay, al menos aquí en la capital, tenemos un jueves muy frío en la zona centro-sur en general. Sin embargo, se espera que este viernes aumente la temperatura máxima, dándonos una tregua en este invierno. Claro que sí. ¿Qué les parece si presentamos a Gianfranco Marcone para que nos dé una miradita sobre las condiciones meteorológicas? ¿Cómo están? Hola, Gianfranco. Un jueves muy frío y como Súper. lo vemos, Priscila, Muy un jueves contaminado. también muy contaminado en Santiago. Que no se ve nada. Se ve, claro, se ve bastante brumoso, la contaminación está bastante baja, producto también de las bajas temperaturas. Tenemos gran parte del sector poniente de la región metropolitana más complicado, con calidad del aire en niveles regulares y sobre todo la estación ahí de Cerro Navia, la comuna de Cerro Navia, como lo vemos acá, todo el sector poniente, toda esta parte de acá, Cerro Navia, Pudahuel, Cerrillos, hasta la comuna del Bosque en niveles regulares y Cerro Navia está en niveles de calidad del aire, en niveles de alerta ambiental. Ya desde el centro hacia el sector oriente se mantiene por ahora bueno, a pesar de que ayer también estaba regular el centro de la capital. Todavía nos quedan, yo diría, hoy día, viernes, un par de días más o menos de estabilidad atmosférica, sobre todo lo que queda del día de hoy, lo que queda el día de mañana, que podría complicar un poquito más todavía la calidad del aire. Ya el sábado va a ingresar nubosidad, a pesar de que no va a llover, sí van a ingresar nubes el sábado en la tarde. Domingo también va a ser un día nuboso, lo que ayuda en algo a levantar un poquito la masa contaminante. Otra condicionante es esto que vamos a tener mañana, una temperatura máxima bastante alta para la época de 22 grados, producto de viento del este, es decir, viento raco que desciende por la cordillera, conocido como raco acá en la zona central, terral en el norte, puelche en el sur, que sobrecalienta la atmósfera y también genera que la contaminación pueda ser mayor en el sector poniente de la región metropolitana. Lo que es hoy, cuarto día consecutivo que despertamos con temperaturas ahí bordeando el 0 grado. Ayer fue menos 0,4, hoy día fue 0,6 grados sobre cero, 17 grados esperamos la temperatura máxima en el centro capitalino, hasta ahora tenemos 15,6. Cielo despejado, ocasionalmente con algunas nubes, condición que se va a mantener el día de mañana, ya lo decíamos, con viento del este, lo que va a permitir que algunas comunas puedan llegar hasta los 24 grados, principalmente en el sector oriente. 2 grados la temperatura mínima, ya el sábado amanece despejado con 3 grados, se va a nublar durante la jornada para terminar el día sábado completamente nuboso con 16, antesala un domingo nuboso con una máxima no superior a los 14 grados. Muy bien, bueno, prepararse lluvias entonces. al menos hasta el 10 no se ve nada, 10, 12 por ahí. Yo creo que es entre miércoles y jueves de la próxima semana. Hay algo que se pueda ver, pero todavía es muy luego para anunciar. Bien, hay que contribuir en lo que se pueda para no seguir contaminando la ciudad. Así es. Se viene no hay complicado. lluvias en realidad hoy día en gran parte de Chile. Puerto Williams amaneció con menos 10 grados esta jornada. Bueno, eso hace que las otras ciudades también se contaminen. Así es. Muchas gracias, Gianfranco. Que estén bien, chao.
Bueno, revisamos información internacional de hace momentos solamente. Un sismo de magnitud 6.6 grados en la escala Richter afectó a Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. El temblor fue localizado a 195 kilómetros al noreste de Los Ángeles. Hasta el momento no se reportan víctimas fatales. Sí, según informó el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el CHOA, el movimiento no reúne las características necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Ya vamos a estar ampliando esta información, por supuesto, también durante nuestro informativo. Cifras entregadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles asegura que las horas sin luz por cortes de suministro aumentaron en un 34% este año y la región de la Araucanía sería la más afectada. Para profundizar en este tema vamos a tomar contacto con Luis Ávila, superintendente a cargo de la SEC. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que es una situación bien preocupante porque en la medida que se avanza vemos poca inversión en infraestructura y probablemente los proyectos están al menos con resultados a muchos años. En lo concreto, ¿cómo afecta esto a la ciudadanía? ¿Qué es lo que se puede hacer? Buenas tardes. Priscila, José Luis, buenas tardes. Efectivamente, el servicio eléctrico es un servicio público y es básico para la población, para las personas. Afecta en el ordenamiento de la ciudad, afecta en la calidad de vida de las personas, en pacientes electrodependientes, en una multiplicidad de actividades, tanto a nivel de hogar como a nivel industrial y comercial. Por lo tanto, no contar con suministro por algunas horas, sobre todo cuando este va en aumento, como es la mala noticia que tenemos este año, es decir, ha habido un aumento en los primeros meses del año que la superintendencia está monitoreando y por tanto a partir de ese aumento en las interrupciones es que ponemos la señal de alerta, damos información pública respecto al desempeño a nivel país y también en cada una de las regiones y tomamos las acciones que tanto la normativa como la gestión se hace necesario en estos casos. Superintendente, la pregunta acá de cajón, ¿no? Para que la ciudadanía se entere, ¿cuáles son las razones de este, digamos, incremento en la interrupción del servicio y en realidad la alta cifra que tiene nuestro país de forma permanente? Porque si bien es una alza, igualmente es bastante el tiempo en que los chilenos en promedio pasamos sin luz. ¿Obedece netamente a los factores meteorológicos o hay deficiencias en las empresas distribuidoras? Primero pongamos la cifra en contexto. Hay un aumento por sobre el 30% medido a mayo contra mayo del año pasado. Y esto es también porque el año 2018 Chile tuvo el mejor desempeño en su historia. Es decir, el año pasado las horas de interrupción en el país para un cliente promedio fueron 12 horas. Esto nos pone muy bien en comparación con países de Latinoamérica, es decir, estamos a la vanguardia, pero con países del mundo OCDE o países desarrollados estamos todavía lejos y ahí hay metas que tenemos que avanzar como país. Ahora, ¿cuáles son las razones? Son variadas las razones y la industria eléctrica tiene esencialmente dos segmentos, uno de distribución, uno de transmisión y uno de generación, con el tercer segmento. Entonces, los que llevan energía a los hogares fundamentalmente son la distribuidora, la que está en el tramo final, la que tiene los postes, los cables, la que le hace entrega de la boleta a los clientes del país, a las personas. Y atrás de ellos hay un segmento de transmisión. En estos dos segmentos, distribución y transmisión, hemos visto aumentos este año y lo que usted mencionaba muy bien, la Araucanía, refleja el mayor incremento a lo largo del país, tiene el peor desempeño comparativamente con otras regiones del país y fundamentalmente, ¿qué pasó en Araucanía? Son situaciones que ocurrieron fundamentalmente en el mes de febrero, en el segmento de transmisión, donde hubo una seguidilla de fallas durante algunos días pleno, pensemos que esa zona está con muchos turistas en esa época del año y tuvieron prácticamente la mitad de lo que se ha interrumpido en el año ocurrió en el mes de febrero. Superintendente, claro, usted ya que lo menciona, voy a destacar, en el fondo lo de la Araucanía es realmente preocupante porque alcanza 22,74 horas sin luz. Prácticamente un día. Claro, imagínate, ahí le siguen Los Ríos, que son 13 horas, y Tarapacá con 12 horas. Ahora, ¿cuál es la evaluación de los protocolos de acción para al menos saber en qué se está fallando y en qué se puede mejorar ahora en el corto plazo? Porque si se están pensando en proyectos que podríamos tener mejores resultados hacia el año 2035 y 2050, la verdad es que es bien desalentador.
Sí, hay metas país de lograr reducciones importantes. En el corto plazo las acciones son bien específicas. En primer lugar, una superintendencia que está permanentemente mirando el monitoreo mes a mes para cada una de las empresas, en los segmentos de distribución, en los segmentos de transmisión. Con ello se originan, y por ejemplo, si volvemos al caso de la Araucanía, que es el que tiene el mayor nivel de interrupciones, en el mismo mes de febrero fuimos y estuvimos en la región de Araucanía y se instruyó un plan de inversiones a las empresas para que mejoraran las acciones, los trabajos tendientes a disminuir, que han tenido resultados. No se ha repetido el nivel de interrupciones que tuvimos en febrero, con todo, siempre desde un punto de vista de lograr beneficios en un tema tan relevante como el suministro continuo y seguro para las personas, se requieren varios aspectos. Aspectos de diseño y construcción, por cierto, normativa, y lo más relevante, que la normativa también establece para responsabilidad de las empresas, gestión de las interrupciones, gestión de brigadas, capacidad de recibir los llamados de los clientes cuando no tienen el suministro, capacidad de gestionar adecuadamente la información, de operar a distancia, de incluir tecnología. Perfecto, esperemos que, y así es lo que usted nos está diciendo, ¿no? Que la superintendencia esté encima de especialmente las distribuidoras, porque según estos mismos datos, de las 6 y tantas horas, a nivel país 6,86, el promedio. 4,2, claro, eso en promedio a nivel país, 4,02 obedecen básicamente a problemas internos, a problemas que se han generado en las estaciones. Eso es en la distribución. Claro, eso es de distribución, pero es tremendamente alto. Entonces, la fiscalización de ustedes como superintendencia parece clave y las inversiones por parte de estas empresas para tener una infraestructura mucho más firme que soporte y no sea tan necesario agrandar los call centers, sino que evitar mejorar que se interrumpa claro. el suministro, básicamente. Claro, idealmente siempre los sistemas buscan evitar que se produzcan estas interrupciones. Y cuando se producen las interrupciones, tener facilidad para colocar el reclamo y para gestionar a través de brigada y personal especializado. Con toda la superintendencia, además de instruir más de 1000 planes de acción a las empresas de distribución y transmisión durante este año para que focalicen sus esfuerzos en disminuir las interrupciones, también usamos las herramientas, podríamos decir, que nos ordena la normativa, más jurídicas y más regulatorios, como son sanciones y compensaciones para las personas que se han sufrido los mayores cortes de luz. Superintendente, lo que pasa es que, claro, en la medida que ustedes puedan sugerir que se puedan realizar algunos cambios o inversiones, las empresas están obligadas a hacer esos cambios porque finalmente, si requiere una inversión importante, finalmente eso también pasa al bolsillo de los consumidores en este caso, ¿no? Son dos planos. El aspecto de diseño y de calidad de servicio, las tarifas en Chile tienen una asociación de nivel de inversiones asociado a un nivel de calidad de servicio. Como superintendencia nosotros tenemos el deber de exigir esa normativa, con la normativa actual, la calidad de servicio que ha sido comprometido en el nivel de tarifa. Por lo tanto, también observamos que con este nivel de inversiones hay fallas, hay interrupciones, tanto en distribución como en transmisión, que tienen más que ver con falta a un deber de mantención, por ejemplo, de las compañías o de coordinación entre los actores, que a un problema de diseño. Para mejorar, en definitiva, eso sí, hay que decirlo también, se requieren las dos cosas. Se requiere que las empresas desarrollen muy bien su labor, hagan las mantenciones, hagan las inversiones, y por otro lado, que la estructura, el diseño, el modelo eléctrico del país también apunte a ser un sistema más robusto. Bueno, ahora solamente para ir cerrando, ¿cómo estamos en comparación con otros países de la UDE, por ejemplo? Bueno, decía, con Latinoamérica estamos bien, estamos en la vanguardia en nuestro país. Hay muchísimas ciudades en nuestro país que tienen un estándar en niveles de países OCDE, pero también tenemos zonas que son más rurales, que están más distantes de los centros de consumo, que por lo tanto tienen menos instalaciones a que echar mano cuando se interrumpe el servicio y por lo tanto la restauración y la reposición es más lenta. Y ahí entonces estamos más lejos de los países como la OCDE. Claro. En Chile estamos en horas, países OCDE ya están midiendo esto en minutos. En minutos. Superintendente de Electricidad y Combustible, Luis Ávila, 1 millón de gracias por conversar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, cambiamos de tema. El presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a los ministros del Interior, Andrés Chadwick, y de Justicia, Hernán Larraín, sostienen un encuentro con el fiscal nacional, Jorge Abot, y fiscales regionales. Ahí está Silvia Córdoba con toda la información. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Y fue hace pocos minutos que ingresaron desde Moneda el fiscal nacional Jorge Abbott junto a cerca de 19 fiscales nacionales que ya están instalados en el comedor presidencial para ya dar cuenta de esta reunión que, recordemos, hace un año atrás ya se veía marcada con una mochila bastante pesada para el fiscal nacional Jorge Abbott respecto a estas presuntas conversaciones que había tenido en aquel entonces con quien era senador Hernán Larraín, hoy ministro de Justicia, también presente esta reunión previo a lo que era su nombramiento como fiscal nacional. Ahora la situación es bastante distinta y sobre todo porque está en medio de diferentes causas que llevan los distintos fiscales que han ingresado a este lugar y que precisamente uno de ellos es el ausente en esta cita que se está realizando junto al presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior Andrés Chadwick y también el secretario de Estado de la cartera de Justicia Hernán Larraín. Hablamos precisamente del fiscal Emiliano Arias, que recordemos fue suspendido por sus labores en la sexta región, esto debido al presunto tráfico de influencias acusado y denunciado por Sergio Moya, hoy quien se encuentra en esta línea ya investigando diferentes casos es el fiscal Javier von Diffenhauser, quien ha estado presente en este lugar, lo vimos ingresar a este sector y que recordemos está a cargo de las diferentes investigaciones que se llevan por distintos delitos acusados y también recordemos tras la muerte del juez Marcelo Albornoz, esto a un día de esta muerte y una investigación que está en curso por casos de corrupción en la Corte de Apelaciones en Rancagua. Distintas conversaciones se van a dar en este lugar, sobre todo relacionado a distintas acusaciones que recordemos también van involucradas a la cartera de Justicia. Otro de los temas que también se van a apuntar precisamente es a la relación a este informe de la Policía de Investigaciones que dio cuenta el diputado Zafiri acusando a Jorge Abbott y también al ministro Hernán Larraín de dar un paso al costado al revelarse estas muertes al interior del Sename, donde ya escuchamos en la voz del propio Hernán Larraín que él no tenía acceso a esa información, que no sabía sobre este tema y que precisamente él aseguraba que las descalificaciones de parte del mismo diputado y también las acusaciones no son debidas. Entonces son diferentes los puntos que se van a conversar en este lugar. Esta reunión va a durar cerca de 2 horas. Recordemos que es un almuerzo el que se va a realizar en este lugar. Luego van a pasar del comedor presidencial al Salón Azul, donde van a seguir las conversaciones. Acá estas reuniones por parte del fiscal nacional Jorge Abbott en este lugar y también dándose en marco de diferentes temas y también reuniones que han liderado por parte de la cartera del Interior con los diferentes partidos de la oposición respecto a la modernización que se tiene que llevar a cabo en las diferentes instituciones. Importante tema que nos interesa a todos los chilenos. Muchísimas gracias, Silvia. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes. Bien, ya estamos de regreso. Vamos a revisar el acontecer internacional. Florencia Vidal, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy José Luis, Priscila, y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en Venezuela, luego que la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se adelantó un día y entregó antes el informe sobre su visita de 3 días a ese país. Se trata de un informe bastante duro y crítico que abarca el periodo de enero de 2018 a mayo de 2019, donde Bachelet denuncia las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro. La expresidenta fue bastante clara y habló de torturas en el informe y sostiene que, y aquí prefiero citar, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamientos, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Además destaca que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el SEBIN también y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, recurrieron de manera habitual a esas medidas para, por un lado, extraer información, confesiones, intimidar también y sancionar a las personas detenidas que claramente en su mayoría son de oposición al régimen de Nicolás Maduro. También denuncia en este informe las ejecuciones extrajudiciales sorprendentemente elevadas, dice, cometidas por las FAES, que hay que recordar que son las Fuerzas Especiales de la Policía del gobierno de Nicolás Maduro, y destaca que en el año 2018 el gobierno registró 5.287 muertes supuestamente por resistencia a las autoridades en el curso justamente de esas
operaciones. Por otro lado, el informe también confirma violaciones al derecho de la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre. Además, se asegura que la situación es grave en cuanto al derecho de salud de las personas, de los venezolanos, donde existe una crítica carencia, dice, de atención médica y también de remedios. Otro también de los puntos más críticos tiene que ver con las violaciones de los derechos políticos, donde asegura, y aquí también prefiero citar, el gobierno, así como las instituciones controladas por el gobierno, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional, que recordemos es el único organismo en Venezuela que hoy está controlado por la oposición. Ahora, entre las propuestas realizadas se destacan, por un lado, la liberación de los presos políticos, la disolución de las fuerzas especiales de la policía, que yo les mencionaba, que son las FAES, el cese de la persecución política, el restablecimiento de la independencia del sistema de justicia, el desarme de estos llamados grupos paramilitares chavistas, el cese también de la censura contra los medios de comunicación, garantizar el acceso a Internet y también a las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias que, como sabemos, están casi todos bloqueados, a no ser que sean, obviamente, a favor del gobierno. Además, en el documento que se elaboró, recordemos, a petición del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se afirma que, especialmente desde el año 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes se critican al gobierno. Todo esto, recordemos, tras esta visita de 3 días de Bachelet a Venezuela, donde se reunió con diferentes actores sociales, con familiares de presos políticos, también con Nicolás Maduro y también con el presidente encargado, Juan Guaidó. Un documento que los venezolanos estaban esperando, la comunidad internacional también estaba esperando, que tiene 18 páginas y que está basado, acá no fue para nada la rápida, en 558 entrevistas a víctimas, testigos, familiares y también otras fuentes que incluyen profesionales, medios de comunicación, exmilitares, entre otras fuentes. El tema acá, ya como a modo de conclusión, es que advierte que si la situación no mejora en Venezuela, van a continuar este éxodo que todos hemos visto, sin precedentes de migrantes y refugiados que abandonan el país y que obviamente empeoran también las condiciones de vida de quienes permanecen en Venezuela. Un informe bastante duro, bastante esperado y sobre todo bastante crítico, además porque la habían criticado bastante de haberse demorado tanto uno en ir a Venezuela. Pero va muy de la mano con el informe que ella había entregado meses antes. Ya hablaba de violaciones de los derechos humanos. Ahora, incluso avanzada. Claro. ¿Hay algunas reacciones ya? ¿Ha hablado Nicolás Maduro, Juan Guaidó? Nicolás Maduro dijo que Michelle Bachelet debería revisar el informe. Así de categórico fue. Ya. Así de simple y categórico fue. Que la mandó a revisar nuevamente el informe. Sí, él fue quien la invitó. Probablemente se sienta un poco traicionado. Un poco. Bueno, pero es que así están las cosas en Venezuela también. Esta fachada que quiso también imponer el gobierno durante la visita, al parecer no le funcionó. No sirvió de nada. No le funcionó tanto. Bien, y ahora vamos con una información de último minuto. Y seguimos en Estados Unidos, donde un potente sismo, la verdad, de magnitud 6,4 se registró al sur del estado de California. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos y varios testigos, el sismo se sintió en una amplia zona y su profundidad se estimó en 8,7 kilómetros. Además, muy superficial. Ahí nomás, fue bastante superficial. Además, para la tranquilidad de todos, obviamente, el SHOA aseguró que el sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile el epicentro se ubicó cerca de Searles Valley, en el condado de San Bernardino, a unos 240 kilómetros del noreste de la ciudad de Los Ángeles, donde residentes dijeron haber sentido bastante fuerte este temblor. Ocurrió, eso sí, hay que dejarlo en claro, bastante lejos de Los Ángeles, en una área remota del desierto de Mojave, y más de una decena de réplicas ya se han sentido hasta ahora, pero lo importante es que las autoridades confirmaron que por ahora no hay personas afectadas ni daños en materiales de consideración.
Bien, y ahora nos vamos a China, donde al menos 6 personas se murieron tras el paso de un potente tornado al noreste de ese país. Como vemos, vientos circulares extremadamente violentos de más de 80 kilómetros por hora golpearon la ciudad de Taiyuan, en la provincia de Liaoning, y destruyeron, como vemos, todo a su paso. De hecho, en cosa de segundos, los vientos derribaron árboles, arrancaron postes eléctricos, los techos de las casas, botaron muros de ladrillos, volaron autos también y reventaron las ventanas de cientos de casas. Razón por la que las autoridades aseguraron que las pérdidas materiales son ya consideradas como millonarias, pero además también lamentablemente, como yo les decía, confirmaron la muerte de al menos 6 personas y de que otras 190 personas resultaron heridas por el paso de este intenso tornado. Y sobre el detalle de los heridos, 43 de ellos se tuvieron que ser hospitalizados, según anunció la Oficina de Seguridad Pública de esa ciudad. Ahora, si bien el poderoso fenómeno meteorológico duró apenas 15 minutos, ustedes están viendo las imágenes. El tornado avanzó varios kilómetros y también destruyó una docena de fábricas de un sector industrial. Y mientras las autoridades locales siguen haciendo un balance de los daños totales, informaron el rescate de más de 200 vecinos, aunque ahora los esfuerzos, la verdad, es que están centrados en poder garantizarle a los vecinos el servicio eléctrico lo antes posible. Impresionante. Impactante las imágenes que nos llegaron esta mañana desde China. Ahora, este tipo de fenómenos no es usual para esa región. Porque siempre hablamos de tifones. De tifones, claro, pero el tornado con este viento circular específico no es para nada común. Bien, y ahora seguimos en España, luego que comenzó el juicio contra los integrantes de la otra manada, la de Manresa, y que contó con los testimonios de los 6 jóvenes acusados de violar a una adolescente de 14 años en octubre del año 2016. El juicio comenzó en la Audiencia Provincial de Barcelona, donde la Fiscalía relató que los 7 acusados fueron a una fiesta en una fábrica abandonada en octubre de 2016 y, aprovechándose de la víctima que se encontraba en un evidente estado de ebriedad, se la llevaron a una como especie de caseta, que era como una pieza un poco más alejada, y por turnos abusaron de ella y en reiteradas ocasiones. Razón por la que la Fiscalía pide penas que van entre los 10 y los 12 años de cárcel, las máximas, eso sí, dentro de esta calificación. Aunque ojo, porque tales condenas podrían aumentar si justamente la propia Fiscalía cambia su calificación del delito después de escuchar los testimonios de los acusados, o sea, es decir, si cambia desde abuso a agresión. Ahora, hay que aclarar que la Fiscalía habla de abuso, mientras que la defensa de la víctima habla directamente de una violación por parte de al menos de los 6 jóvenes, y que el 7º no la violó, pero se quedó durante el resto de sus compañeros, lo hacían y él se tocaba a sí mismo mientras veía. Pero la Fiscalía, la defensa lo acusa de que no impidió el acto, finalmente también. Bueno, y el tema es que esta calificación de abuso en lugar de agresión se produce a las puertas de un probable cambio en el Código Penal que busca considerar todo ataque sexual como agresión o como violación, pero también a pocos días después de la sentencia del Supremo contra la manada, la primera manada, la de Pamplona, que envía claramente un duro mensaje hacia este tipo de comportamientos sexuales y de que cualquier tipo de comportamiento sexual es ya de entrada una agresión. Es que es lo mismo que ocurría con la manada. El tema era que no es abuso, es violación. Finalmente eso era lo que llevó a manifestarse a tantas mujeres y personas. Incluso esto fue bien transversal, hombres y mujeres en las calles en distintas ciudades, precisamente para cambiar eso. Ellos finalmente tuvieron una condena más elevada, que es lo que me comentabas tú hace un par de semanas. De 9 a 15 años. De 9 a 15 años, porque se consideró que sí era violación y no abuso. O sea, claro, había evidencia de que fue perdón por la palabra fuerte, pero la niña fue penetrada, pero como ella no puso resistencia, decían que fue consensuado. Ese era el gran argumento que tenía la defensa de los acusados. Claro, imagínate lo que es sentirse intimidada con 5 personas. Finalmente ella, aunque hubiese opuesto resistencia, de todas maneras iba a ocurrir igual. Sí, es tremendo. Bien, y ahora seguimos en Estados Unidos, luego que una corte federal de ese país se ratificó un fallo que le impide al presidente de ese país, Donald Trump, a utilizar el dinero del Pentágono para construir el famoso muro en la frontera con México.
Una noticia que el mandatario claramente no esperaba porque pone en duda si va a poder cumplir con su principal promesa de campaña antes de las elecciones de 2020. Ahora, en definitiva, con este fallo impidieron que el gobierno pueda usar los fondos del Departamento de Defensa que, ojo, están destinados para la lucha contra el narcotráfico para construir justamente secciones prioritarias de este muro, tanto en Arizona como en Nuevo México. Todo esto mientras las cosas están bastante tensas en la frontera con México tras, recordemos, el informe que les mencionamos ayer entregado por el Departamento de Seguridad Nacional de ese país que reveló las deplorables condiciones en las que tienen a los inmigrantes ilegales en varios de los centros de detención al sur del país. Un informe que contó con duras imágenes y que demostró el hacinamiento extremo y los riesgos para la salud que enfrentan los migrantes ilegales en estos recintos, como por ejemplo, solo por decir alguna de las cosas que destacó este informe, que decenas de personas se duermen en el suelo. En las habitaciones no queda un centímetro vacío del hacinamiento. Hay personas que no se han podido duchar en casi un mes, tampoco se han podido cambiar la ropa en semanas, hay muchas guaguas sin pañales y como si todo eso ya no fuera suficiente, en muchos casos tampoco logran recibir un plato de comida caliente. Una crisis que se intensifica considerando que solo en mayo más de 140.000 personas que ingresaron de manera ilegal a Estados Unidos fueron detenidas y como vemos estos centros de detención no tienen la capacidad para albergar a tantas personas y durante tanto tiempo tampoco. El tema acá es que la respuesta del presidente Trump ante este informe dejó a todos con la boca abierta. La verdad, por lo dura que fue su respuesta. ¿Qué dijo? Lo pasamos a revisar aquí en nuestro wall. Acá lo tenemos. Acá el Twitter lo puso a través de su cuenta de Twitter del presidente Donald Trump. Si los inmigrantes ilegales no están contentos con las condiciones en los centros de detención construidos o reacondicionados rápidamente, díganles que no vengan. Problema resuelto. Una respuesta bastante dura considerando que estamos hablando del presidente de un país donde hay una crisis humanitaria. No es que las personas quieran entrar porque van de turismo, sino que es una crisis humanitaria por la que están en esas condiciones en la frontera. Y además considerando también que este informe reveló que de los más de 8.000 detenidos en estos centros de detención, al menos 2.660 son menores de edad, de los cuales muchos son menores de 7 años y que llevan más de 2 semanas en estos centros y no han sido reunidos con sus familiares o atendidos por agencias del gobierno. Bien, y ahora seguimos en Japón, luego que más de 1 millón de personas han sido evacuadas debido a las lluvias torrenciales al sur de ese país. Las autoridades ordenaron el traslado a refugios de todos los residentes de las localidades de Kagoshima y Nagasaki, considerando que ya se han registrado algunos deslizamientos de barro que han arrastrado varios autos y también sepultado algunas casas. Por el momento se han registrado al menos 2 víctimas fatales y varios heridos, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a tomar las medidas de prevención necesarias, considerando que el año pasado cerca de 200 personas murieron tras una inundación similar. Bien, y ahora rápidamente volvemos a Estados Unidos con imágenes de lo que está ocurriendo en estos momentos, porque ya comenzó el gran desfile del 4 de julio, que recordemos es el Día de la Independencia de Estados Unidos. Como vemos, bueno, ahí vemos a un Uncle Sam un poco ladeado, también vemos carros alegóricos, varias bandas musicales ya han pasado, pero lo más llamativo de esta fiesta nacional de este año es que el presidente Trump decidió, de alguna manera, militarizar el 4 de julio. Está cumpliendo un sueño. Está cumpliendo su sueño porque además él es el protagonista. Bueno, esto porque Estados Unidos es un país, hay que decirlo, sin tradición de desfiles militares. Sin embargo, Trump este año decidió que la celebración iba a ser distinta, que iba a ser la mejor de toda la historia, obviamente. Y además de los clásicos fuegos artificiales que se van a lanzar durante la tarde, va a haber toda una exhibición de tanques militares, sobrevuelos de aviones de combate y un discurso del presidente Donald Trump desde el monumento de Abraham Lincoln, televisado, obviamente, y en horario prime, obviamente, también. Sí, todo un show televisivo. Todo un show televisivo. Quedó fascinado con la conmemoración de la toma de la Bastilla el año 2017. Exacto. Y dijo, yo quiero hacer lo mismo y mejor, tiene que ser mejor. Para allá iba, porque se preguntarán, ¿por qué cambió? Porque para los primeros años de gobierno no hizo todo este show, todo este espectáculo. Bueno, fue justamente el 14 de julio del año 2017, cuando él se encontraba invitado en Francia por el presidente Emmanuel Macron, que vio, como tú decías, Priscila, este desfile de la toma de la Bastilla, porque Francia tiene esta tradición de los desfiles militares para el Día de su Independencia. El tema es que el despliegue militar francés, que aportó los términos, recordemos, de igualdad, libertad y fraternidad, impresionó tanto
directo al presidente Donald Trump, a tal punto de que dijo que era uno de los mejores espectáculos y desfiles que había visto en su vida, y dijo que finalizada su visita a Francia, llegó a Estados Unidos y lo primero que hizo fue llamar y decir, tenemos que hacer lo mismo, tiene que ser impactante. Cueste lo que cueste. Tiene que ser el 4 de julio y por la avenida Pensilvania. Y dicho y hecho, ahí estamos viendo todo lo que dice, todo lo que prometió hace ya 3 años, 2 años digo, claro, el presidente Donald Trump. Bien, y ahora terminamos. Muy bien, nos vamos, tremendamente agradecidos de usted, así es que le deseamos que tenga una linda tarde y que continúe la compañía de Mega. Sí, ya queda un día para empezar a disfrutar del fin de semana, seguramente ha sido una semana compleja. Semana eclipse. Semana eclipse, después el fútbol que nos dejó un poco ahí cabizbajo, pero no importa, igual vamos a disfrutar el partido frente a Argentina. Si lo bueno es el rival, ¿cierto? Sí, pues siempre un partido muy atractivo jugar contra Argentina. Es verdad. Bueno, que tenga una excelente jornada y mañana nos reencontramos. Que esté muy bien, chao. Chao.